En esta ocasión vamos a revisar el tema del guarda en oración. ¿Cómo? El guarda en la oración. El guarda, sí. El guarda en la oración. Y el objetivo tiene que ver con conocer la importancia de proteger en oración la casa de Dios. Guarda en la oración para que conozcamos la importancia de proteger en oración la casa de Dios. Y bueno, pues para empezar, fíjense, este pasaje de Ezequiel 22:30 es verdaderamente importante. Tenemos que escucharlo detenidamente y reflexionar al respecto. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Quién está hablando? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. El Señor mismo hablando a través del profeta, él dice que, fíjate, él, el Señor, está en este pasaje diciendo que busca entre los hombres, ¿verdad? Busca entre los hombres eh, quien se pusiese en la brecha delante de él mismo, delante de él mismo, y a favor de la tierra, para que él no la destruya y no lo encuentra. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Desde allá arriba, el Señor dice, a ver, ¿quién está poniéndose a favor de la tierra para que yo no la destruya? ¿Quién está poniéndose en la brecha? ¿Quién está haciendo valla para que eh, no derrame yo mi ira, mi juicio sobre los hijos de los hombres? Entonces este pasaje nos deja ver que Dios está buscando guardas, por eso se llama la clase guardas, ¿verdad? Guardas, ahí está, sí conecté. Bueno, se me estaba conectando, ya conecté bien la corriente. Dios está buscando quien haga guarda a favor de la tierra, quien haga vallado, ¿verdad? Un vallado, pues sí, es una valla de protección, efectivamente. Dios está buscando gente que haga ese vallado, que haga esa guarda, o guardias, ¿sí? La guardia, sí, la guardia ya es como la valla, y por eso se le conoce que el que hace esa guardia es el guarda, ¿ah? Ya de forma específica es el guarda. Entonces Dios está mirando desde allá arriba y buscando quién se pone en la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruya. Y aquí viene lo lamentable y dice, y no lo hallo. O sea, no, 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 no hay, no hay. Entonces, este pasaje nos deja ver de entrada que ya hay una necesidad de la guardia, y evidentemente es de la guardia en oración, ¿sí? Porque ¿cómo vas a contener al Señor? Pues en oración, ¿sí? Es pues en oración.
Pero fíjate que hay algo bien interesante, que esta oración, pues, se tiene que desarrollar en el lugar de los hechos. Es decir, vamos a pensar de la congregación. O sea, tú tienes que estar en la congregación para ver lo que está pasando y para poderte poner en guardia de frente al Señor. Lo mismo que pasa a favor de la tierra, ¿no? O sea, esto puede tener varias aplicaciones. Tú estás viendo que hay violencia en México, bueno, pues tú te puedes levantar como guardia, en guardia, como guarda, y decir, Señor, tú ten misericordia de México, ¿no? Ten misericordia de México, ten misericordia de nosotros como nación. Incluso hay una oración de identificación que se puede desarrollar. Vaya que tú no has sido el asesino, tú no eres el que empuñaste la pistola y mataste a un inocente, ¿verdad? Pero hay mucho asesinato en México y la oración de identificación, tú te identificas como ese México que ha derramado sangre y entonces puedes decir, Señor, perdónanos por la sangre derramada inocente. ¿Ya me explico? Perdónanos por la idolatría en la que nos hemos metido. Perdónanos por el descuido, por la frialdad. Perdónanos por la indolencia. Perdónanos por todos esos niños que han muerto. Y entonces estás pidiendo perdón en una oración de identificación, porque entonces estás poniendo a favor de México. Y el Espíritu Santo que está en ti te va a confirmar que así es, porque imagínate, dime si no se oiría raro que tú dijeras, Señor, perdónalos a estos asesinos, perdona a estos mexicanos ignorantes de duro corazón, ¿va? O sea, no va por ahí. O sea, ya desde que lo oyes ya dices, no, a ver, no, 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 como que así no es, ¿verdad? Así oramos. Sí, puede ser, pero cuando haces, no, no estoy diciendo que sea incorrecto. Sí puedes decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero cuando ya es a manera de mediación, a manera de intercesión, cuando ya es como guarda, ya toma tintes de identificación, porque la que tú estás diciendo no es incorrecta, que tú digas, Señor, perdónala, mira, abandonó a su hijo, ábrele sus ojos, Señor, porque ahí estás orando de forma específica por esa persona. Pero cuando ya es de guarda, ya toma otro tinte. Por eso les digo que en ese sentido, fíjense qué interesante, puede tomar el tinte de identificación. Perdónanos por el pecado en el que hemos incurrido como nación. Bueno, pues lo mismo puede pasar a nivel de nación, como familia o dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Dentro de la propia iglesia. Pero ahora date cuenta de una cosa, para orar por la nación, por la familia o por fulanita, que era un caso hipotético, debes de conocer los detalles, ¿no? O sea, debes de saber qué está pasando y por eso también en la propia congregación debes de saber lo que está pasando para poder levantar guardia siendo guarda. Y es por eso que dentro de la iglesia, al menos aquí en la iglesia de Centro Cristiano Calacuaya, ya se les vino a la mente las guardias de oración. Los guardias de oración entregan unos papeles, unas especie de guías para que con eso más o menos encamines la oración de guardia, ¿verdad? Bastaría a nivel social que veas el periódico para que veas por lo que tienes que orar. Y de lo familiar, pues ni te digo, hay bien que sabes cuáles son los detalles, ¿verdad? Pero vaya que ya entendimos rápidamente cuáles son las connotaciones de la oración del guarda para levantar guardia. ¿Cuál debe ser el perfil de esta persona que hace guardia? ¿Cuál es el perfil de un guarda de oración? Y encontramos varios indicios. Primero en Nehemías 4:17. Allá a la distancia, Nehemías 4:17.
17. Dice que los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, fíjense qué interesante. A ver, antes de decirle lo interesante, los pongo en contexto. Resulta que el pueblo había sido llevado deportado a tierras lejanas y la ciudad había sido destruida allá en Jerusalén. Y resulta que después les permiten regresar a reedificar las ciudades en ruinas. Y cuando están reedificando las ciudades en ruinas, bueno, pues hay un grupo de hombres que son los encargados de hacer las labores de obra, de albañilería, digámosle así. Y entonces estos que edificaban, vamos a decirle así, estos albañiles, estos edificadores en el muro, dice, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, fíjense, con la una mano trabajaban en la obra, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Nehemías 4:17, hállenlo por favor para que lo lean con detenimiento. Nehemías 4:17. Dicen que estos hombres, cuando estaban reedificando la ciudad que había sido destruida, ajá, tanto los que edificaban como los que llevaban las cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, imagínatelo, o sea, con una mano estaban pegando las piedras cargando y con la otra estaban al tanto de por si les llegaba el enemigo. Entonces, el perfil de un guarda es el de aquella persona, punto número uno, que entiende que como sociedad, como familia, pero de forma particular en la congregación a la que asistimos, se está haciendo una obra de edificación. Estamos haciendo una obra de edificación porque ¿cuántas familias destruidas no creen ustedes que llegan a la iglesia? O sea, el punto máximo de esa edificación es que todos tengamos una comunión perfecta e íntima con el Señor Jesucristo, pero la gente llega destruida, ¿sí o no? La gente llega con mil problemas. Entonces, véanlo espiritualmente. La labor de la iglesia tiene que ver, estoy hablando espiritualmente, espiritualmente, conecten espiritualmente. Estoy hablando que la labor de iglesia tiene que ver con liberar a los cautivos, con llevar las nuevas a los afligidos, ¿verdad? Ayudarle a los cansados, ayudarle a los heridos. O sea, la gente que llega está en un proceso de edificación. Casi todos, o sea, todos, ya unos van avanzando en esa edificación de sus propias vidas. Pero la labor de la iglesia tiene que ver con la obra de Jesucristo, de edificar las vidas de aquellas personas que llegan maltrechos por haber vivido fuera de la comunión con Dios, fuera de la comunión con Cristo Jesús. Bueno, entonces la labor que se realiza al interior de la iglesia tiene que ver con esa edificación en la cual unos llevamos las cargas de unos y otros las de nosotros y se va edificando, ¿no? Pero, al igual que aquí, en ese proceso de edificación vienen enemigos. Podemos ser tan ingenuos. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que aquí es el jardín de niños, el parque? No. De igual forma en que se estén edificando las vidas, vienen enemigos que quieren destruir la obra de Dios. Entonces debe de haber ciertas personas con un perfil de entendimiento que tiene que ver con que a la par que edificamos,
Levantamos la espada para defender también, porque si no lo que se edifica viene y es destruido. Entre ellos te incluyes tu hermano y hermana que me escuchas. Tú vienes aquí buscando la restauración de X o Y cosa, y si no hay guardias, también llega el enemigo y quiere destruir lo que Dios está levantando en tu persona. Por eso, fíjate, ahora, si bien este pasaje de Nehemías habla de forma literal de piedras y cargadores y de albañiles, ahora ya estamos hablando de una cuestión espiritual. Y por eso puse un pasaje que es Primera de Corintios 2:14, que dice que el hombre mundano no capta las cosas del espíritu. Primera de Corintios 2:14, el hombre mundano no capta las cosas del espíritu de Dios, carecen de sentido para él y no puede entenderlas porque solo a la luz del espíritu pueden ser discernidas. El hombre mundano no capta las cosas del espíritu de Dios, carecen de sentido para él y no pueden entenderlas porque solo a la luz del espíritu pueden ser discernidas. Es decir, si yo ahorita le digo a alguien que vaya pasando para allá, por allá fuera de la congregación, lo que les acabo de decir, que aquí hay una batalla espiritual donde queremos edificar, pero que también llegan eh, fuerzas de las tinieblas queriendo destruir lo que se levanta, pues van a decir que estoy loco, ¿no? Porque si ellos entran, lo único que ven es un grupo de aleluyos cantando y escuchando un mensaje y no logran entender la lucha espiritual en la que nosotros nos encontramos inmersos cada que hay servicio, pero también el problema espiritual que se da en la sociedad y el problema espiritual que se da en las familias. O sea, eso nada más lo podemos entender por medio de la luz del Espíritu en nuestros corazones. Solamente así podemos entender. Y ahorita vas a poder ver que muchos de los problemas que tienes en casa tienen que ver con el anhelo de Dios de edificar una nueva vida, una nueva relación de pareja con tus hijos, pero que también hay un enemigo que quiere destruir eso en tu casa. México igual, o sea, en México hay fuerzas que quieren que la nación cada vez vaya de mal en peor. Y la voluntad de Dios es que sea México un lugar donde la palabra, su palabra fluya y se dé a conocer para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Y incluso la palabra de Dios dice que oremos por nuestros dirigentes para que vivamos quieta y reposadamente donde Dios nos ha plantado y que seamos testimonio. Vaya que todo tiene que ver con una lucha en la cual la iglesia se levanta como edificadores, pero también hay fuerzas enemigas que quieren destruir eso. Y por eso se necesita tener este entendimiento que necesitamos levantar con una mano la espada de defensa como guardias, como guardas, no solamente a favor de nosotros, sino de las familias o de la propia iglesia. Y eso es algo que se ha entendido ya desde hace mucho tiempo dentro de esta congregación y por eso es que se cuenta con el ministerio de guardias de oración, donde cualquiera de ustedes se les invita y se les exhorta a participar al menos una vez al mes, aunado al hecho de que lo hagas en tu casa, aunado al hecho de que lo hagas por tu familia y por México, ¿no? Pero en la iglesia igual. A ver, pregunta. ¿Cómo puede manifestarse un enemigo dentro de una congregación cristiana? ¿Cómo puede manifestarse un enemigo en el transcurso de un servicio? Pues hay varias formas. Desde que se meta un ladrón literal y que se haga pasar por hermanito y te robe tu bolsa, te robe tu chamarra, o sea, eso es verdad, eso ya ha pasado. Que en una congregación grande se meta gente a robar cosas. O imagínate que se meta alguien que quiere llevarse un niño. O imagínate
se han dado casos y se conoce de gente que viene a hacer aquí cosas de brujería, particularmente en la zona de arriba, se han encontrado cosas, amuletos. Como que Dios me dio un entendimiento que había personas que no, brujos y eso estaban. Se mete gente que quiere hacer, hay gente que se mete con malas intenciones. Bueno, eso por un lado, pero ahora desde un punto de vista netamente espiritual, cuando la gente está en la congregación, puede haber ataques de sopor. Sopor es un sueño desmedido, que la gente toda esté como somnolienta durmiéndose, o que haya distracción de cualquier tipo, o que haya ataques ya más profundos, ¿no? Donde haya gente que sufra algún ataque espiritual y que con ello se distraiga a otros. Vaya, incluso temas del audio, que fallen el audio. Digo, no estoy diciendo que todos esos sean ataques espirituales, pero puede ser. Hace 8 días que no nos podíamos conectar al internet y que no se pudo dar la clase, atinadamente mi hermana dijo, pues hay que orar, porque sí puede ser que algo esté entorpeciendo las cosas. Por eso cuando nosotros nos presentamos para dar el mensaje o para tener una enseñanza, hay que poner todo en las manos del Señor a manera de guarda, a manera de guardia. Que el audio fluya, que el internet no falle, que la energía eléctrica, ¿no? No deje de estar operando, que los hermanos que vayan a acudir no tengan un accidente. O sea, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Fíjate, y en Segunda de Crónicas 23 en el capítulo 18, en el versículo 18, en el capítulo 23, versículo 18, dice, después Joyada apostó guardias en el templo del Señor. Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23. Eh, del capítulo 18 en adelante dice que después Joyada apostó guardias en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Fíjate qué interesante. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Bueno, este pasaje que habla de forma específica del templo del Señor, cuando éste estaba de pie, segunda de Crónicas 23, del 18 en adelante, nos deja ver que desde entonces en el templo físico, literal, que estaba en Jerusalén, ya había un orden donde había una asignación de personas por turnos para participar de este servicio, ¿no? O del servicio que se desarrollaba ahí. Y este versículo 19 es bien interesante porque incluso en este caso se colocaban porteros a la manera de guardas para evitar el paso a personas impuras, porque un impuro no podía entrar al templo del Señor, porque eso iba en contra de lo que estaba prescrito para el templo y para el culto y el servicio. Entonces, dense cuenta cómo desde entonces ya había una ordenanza de levantar hombres para tener cuidado de lo que entraba y no entraba en la iglesia. Bueno, en este caso del templo, pero en este caso para nosotros aplica en que en una forma, eh, por decirlo así, análoga, similar, es que dentro de la propia congregación cristiana debe de haber un orden, debe de haber una asignación
y debe de haber un cuidado de lo que pasa y de lo que se mueve dentro de la iglesia. Si no han participado como guardias de oración, yo los invito a que lo hagan, que asistan a la mesa, no tienen mayor problema. Díganle, quiero ser guardia de oración y a ustedes le van a decir, a ver, ya tienen asignaciones en toda la congregación. No sé, mis hermanos, si en las otras congregaciones donde se están reuniendo pase similar, pero indaguen, seguramente sí. Al menos aquí en Centro Cristiano Calacuaya ya hay un mapa donde está todo el santuario y te dicen, ay, pues mira, tenemos esta sección, tenemos esta otra, y ya te dicen, ah, pues te vas a tal lugar. Puede ser dentro o fuera del santuario, puede ser incluso en los estacionamientos o en la parte de donde están las aulas de los niños. Y entonces te dan una hojita donde te dicen más o menos la guía de cómo orar, es decir, qué hacer en caso de que veas algo raro. O sea, te dicen que tú no confrontes a nadie, pero te dicen que estés orando, que estés atento, que estés avispado, que veas, incluso te piden una hojita para que tú registres, por ejemplo, si te asignaron allá arriba del santuario, te digan qué percibiste en el ánimo o en el ambiente de los que estaban allá alrededor de ti. Cuando te ponen a orar de esa forma, adviertes muchas cosas que cuando tú te sientas y estás absorto en el mensaje no ves, porque entonces ahora sí como que no es que se te autorice estar de mirón, sino más bien se te pide que estés de mirón, que estés atento, y empiezas a ver cosas raras, empiezas a ver dentro de la misma zona que te asignaron, sí un ánimo, distracción o gente que está platicando, cuchicheando, pero como si todo el ánimo fuera el mismo de esa zona. Y entonces tú empiezas a orar por los que están allí, o empiezas a ver gente rara, o empiezas a ver cosas o actitudes raras, y entonces Dios te empieza a hablar, y es necesario levantar guardia de oración. Entonces les invito a que asistan, se sumen, porque a lo mejor cada 8 días. Cada, sí, cada 8 días uno puede asistir. Aquí, bueno, para los que no están aquí, allá quedamos que en sus iglesias van a indagar si hay un sistema de guardias de oración, y si no, pues van a tener que hacer y seguir las recomendaciones que les estoy dando. Bueno, en el caso de aquí del Centro Cristiano Calacuaya, en esta puerta entrando, luego a la izquierda, de hecho ahí donde está esa lona que ven ahí, ahí están los que asignan a los de guardias de oración. Ahí acuden directamente y les dicen, el hermano Rodolfo nos pidió que viniéramos, quiero ser guardia el día de hoy, y ya te van a asignar, te van a dar en el mapa tu asignación, te van a dar la hoja de guía, de indicaciones, y una hojita muy simple donde te preguntan eso, a ver, ¿qué viste? ¿Tienes algo que reportar? ¿Cuál es el ánimo de la zona donde te tocó? Puede que no veas nada, pero puede que sí. Y ahora también vas a entender que cada 8 días están orando por ti. Allá en el caso de ustedes, los que están a la distancia, si no hay un sistema de guardias de oración, pues lleguen ahí en una actitud donde se sienten, digo, donde se sientan por lo regular, pero no llegues nada más a recibir el mensaje, sino que como estos que veíamos de Nehemías, llega a recibir, pero al mismo tiempo observa a la gente de tu alrededor, ora por ellos, ora porque la gente no se duerma, ora porque la gente esté atenta, ora para que no lleguen dardos del enemigo, para que no se manifieste duda, para que no se manifieste incredulidad, para que no se manifieste rebelión, para que haya un orden, para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Y eh, la conclusión sería que al final del servicio,
apuntes algo que Dios te haya dado, un pasaje, una reflexión, que digas, bueno, pues yo hoy vi la paz del Señor y vi que todos estaban recibiendo, o que pongas, no, pues yo vi que había mucha distracción, ¿no? O había como que todos estaban durmiendo. Este, hoy, por ejemplo, pasó aquí en el servicio que empezó a fallar el audio. ¿Qué pasó cuando falló el audio? ¿Se dieron cuenta? Se distrajo el mismo pastor y la gente también como que se empieza a distraer, ¿a poco no? Hasta como que hasta que el pastor, hagan de cuenta para los que no estuvieron aquí en el servicio de la congregación de Calacuaya, minutos antes de que acabara el servicio, como de 5 a 10 minutos, se metió un ruido en el audio, ¿verdad? Un así, y el pastor como que se sacó de onda, pero cuando ya estás tú más pendiente, como que le costó volver a retomar, como que le cortó la idea, no fluyeron las cosas, hasta que él dijo, bueno, bueno, a ver, sigamos. Vaya, no lo dijo, pero así lo entendí. Pero como que hasta que lo ignoró. Pero mientras, sí, se sacó de onda y todos los que estábamos oyendo también, ¿no? Así como que, ay, ¿por qué no lo arreglan? ¿Por qué no le dan un micrófono? Bueno, en ese inter se perdió la hilación, ¿a poco no? Bueno, entonces, hay ese tipo de cosas, se pide que estés edificando y con la espada en la mano. Y bueno, pues también aquí en Segunda de Crónicas 23, eh, continuando al versículo que estábamos oyendo hace rato, aquí en Segunda de Crónicas 23, del 13 en adelante, dice, allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. 23 del 13 en adelante. 23 del 13 en adelante. Dice, allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Oyadá les dijo, aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente, una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el Shabbat o el sábado de descanso, harán la guardia en las puertas. Guardia, ¿sí? Hay que hacer guardia. Sí, hay que estar orando como guardia. También puede ser guardia por tu propia persona, que no me distraiga, que no me confunda, que no me venga en el mero servicio. ¿Qué voy a hacer de comer mañana? O sea, sí pasa, hermanos. De repente uno está, a veces lo voy a confesar, de repente estoy bien metido, a veces lo hago yo, a veces lo hace mi esposa, ¿no? Pero a veces estamos bien metidos en el servicio y estás ahí recibiendo y codo y, oye, ¿qué vamos a comer más tarde? Ay, espérame, no me distraigas ahorita, ¿no? O uno también está de imprudente. Entonces, tiene que tener uno cuidado. Tenemos que tener cuidado que vaya, el enemigo quiere robarnos lo que Dios quiere edificar en nosotros cada que se invoca su nombre y cada que se está aprendiendo de él. Y luego en Isaías 58:12 dice, Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí me meto un poquito más en el tema de lo que como iglesia, como pueblo, estamos llamados a realizar, a hacer guardia y a reparar. O sea, son las dos, ni una ni la otra, sino las dos. ¿Sí? Eh, Fíjate que, bueno, este pasaje habla de que espiritualmente, considera 58:12. Este pasaje nos dice que definitivamente estamos llamados a esa reparación, a esa
edificación de lo que fue destruido. No, estos dos pasajes los puse porque definitivamente estamos llamados a ambas cosas, hermano. Fíjate, qué interesante. La enseñanza anterior, la enseñanza anterior hablaba de la comunión a la que estamos llamados con Dios como lo más alto a lo que debemos de anhelar, o lo principal a lo que debemos de anhelar, para con nuestro Señor Jesucristo. Y dentro Él es la meta, esa comunión es la meta, es hacia donde vamos, es el todo de nuestras vidas. Pero alrededor de eso, ves que te dije que había varias cosas, está la edificación de nuestras vidas. Fíjate cómo es tan hermoso y tan rico el mensaje de Dios para nuestras vidas. Quiere comunión, pero no quiere que seamos esos monjes en la cueva ahí meditando con Él todos los días sin hacer otra cosa. No, o sea, quiere que meditemos, que tengamos comunión, pero Él quiere usarnos como elementos, como albañiles espirituales para edificar ruinas de generaciones. Cuando ya hablamos de generaciones, ya hablamos de familias que están las nuestras, las que vienen, familias que nos encontramos dentro de la propia congregación. Por eso somos elementos o personas importantes a los ojos de Dios para llevar esta obra de reedificación al interior de la propia iglesia. O sea, eso no lo podemos hacer menos, no podemos menospreciarnos, vaya, que estamos llamados a esa edificación. Pero no tampoco es lo único, sino que a la par de eso, quiere que estemos haciendo guardia, ¿verdad? Guardia. E incluso, fíjate, yo te voy a pedir que la próxima vez que hagan llamado a salvación a la gente, si te has dado cuenta que el pastor, cuando ya hace el llamado a salvación y las personas hacen la oración, al final te dicen, ah, pues ahora vamos a orar por ellos. Yo te pediría que cuando ya estés viendo que viene el llamado a la oración, ya estés orando porque hay muchas personas que están dispuestas a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero en ese momento vienen pensamientos de, ay, no, qué vergüenza, ay, no, no estoy preparado, ay, no, no, no estoy listo para este compromiso. Hay una lucha espiritual y se requiere allí que ya estés orando desde antes que los llamen. Señor, que aquel que ya dispuso en su corazón aceptarte como Señor y Salvador, pase, reconozca que tú le estás llamando. Y cuando se dé la oración ya por los que aceptaron, Señor, yo te ruego y que incluso te lleves esa carga dentro de ti, que ellos continúen como si estuvieras orando por ti. Señor, que ellos, a pesar de las dificultades, avancen, caminen, clamen a ti, se comprometan, porque de veras que ellos van a ver tu luz en sus vidas. Entonces, las dos cosas, la clase pasada, comunión. Luego a esa comunión la acompañamos del entendimiento del trabajo al que estamos llamados como miembros de la iglesia, a la reedificación, a la construcción, a la repavimentación de caminos donde ya ni se podía caminar, pero también entendidos de que hay enemigos que van a querer venir y robarse la semilla o sembrar cizaña, sembrar distracción. Vaya, ¿ya vieron cómo se va abriendo el escenario? Bueno, les he estado mandando. Bueno, rápido vemos este último punto, que es las consecuencias de la negligencia y el descuido como guardias. Pues nada, dice Mateo 24:43, que pensemos esto, que pensemos que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilarías para impedir que te perforen la casa o que le perforen la casa al, al amo de la casa. Entonces, a ver, si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría para impedir que le perforen la casa. Pero tú ya sabes que el enemigo anda como león. 43.
el enemigo anda como león viendo a quién devorar, ¿sí? O sea, no puedes ignorar eso. Y entonces tienes que vigilar de forma permanente. A ver, te la pongo para que te preocupes un poquito más. El enemigo no descansa y está ahí al acecho, viendo en qué momento te descuidas, como persona, como familia, como congregación, como nación. Está nada más al acecho. Vigila, vigila. No es juego, es serio, vigila. Se quiere devorar tu gozo, tu esperanza, tu salud, tu paz, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, la paz del lugar donde vives. O sea, el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero hay que vigilar, hay que vigilar. Aquí el llamado es a vigilar. Por eso dice aquí, piensa pensad que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría para impedir que le perforen la casa. Sí, este amo de la casa sabe que Dios lo defiende, pero aquí dice, no, si supieras a qué hora va a llegar el ladrón, vigila, tienes que vigilar. Sí, o sea, vigila, tú tienes un llamado a vigilar, ¿sí? Y evidentemente a levantar un vallado en oración. Job 1:10 dice, le decían a Dios, ¿no has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Este es el pasaje cuando Satanás está hablando con Dios y está pidiendo la autorización para que Satanás toque los bienes y la vida de Job. Pero nada más vamos a rescatar este pasaje. ¿No has puesto un vallado? Bueno, pues nosotros estamos llamados a orar por ese vallado en torno a nuestras vidas, en torno a nuestras familias, en torno a nuestra iglesia, en torno a nuestra nación, porque en ese vallado Dios puede derramar su bendición, la bendición, y esa bendición, dice la Biblia, que se va a desbordar grandemente, ¿vale? Para esto necesitamos discernimiento, ya lo habíamos visto anteriormente. Apúntenle ahí, Primera de Crónicas 12:32, que habla de los hijos de Isaacar, que eran 200 principales entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Este pasaje debes de leerlo y debes de anhelar, incorporarlo a tu forma de vivir tu vida en Cristo. Dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, era un grupo de personas, 200 personas que estaban entendidos de los tiempos. Entendidos de los tiempos tiene que ver con que entiendas el momento que estás pasando como familia, como iglesia, como nación, y que sepas qué hacer al respecto, evidentemente echando mano de las herramientas espirituales que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Bueno, pues la exhortación es eso, que hagan guardia de oración, que creas un verdadero guarda, busques la forma de abonar dentro de tu iglesia como instrumento en las manos de Dios para la edificación de la vida de otras personas y familias y al tiempo levantando un vallado alrededor de ellos y de ti mismo para que sobre ese vallado Dios derrame una bendición que abunde y se desparrame de gran manera. Obviamente eso también te incluye. Esa bendición conlleva que tú salgas bendecido. Con esto cierro. El que hace guardia de oración por otros recibe la bendición que Dios derrama para aquellos por los que tú estás orando.
Y ya lo que les quería decir, les he estado compartiendo una carta de intenciones de oración por Israel. Esa carta ya trae un discernimiento de los tiempos que está viviendo Israel y simplemente nos llama a ser específicos para levantar oración por el pueblo de Israel. Debes de creer que la oración que tú levantas a favor de ellos te incluye y que la bendición que estás pidiéndole a Dios para con ellos es una bendición que va a llegar también a tu vida. Por un lado, porque hayas gracia delante de Dios, por cuanto Él está buscando personas que hagan guardia, pero también porque en el vallado lo estamos viendo, la bendición que Dios derrama te incluye. Entonces, no pierdas la oportunidad de ser un guardia, un guarda de oración por lo que Dios ponga delante de ti. Y esto es un nivel mayor de una simple oración que le pide a Dios X cosa, sino que ya estás poniéndote en la brecha a favor de la tierra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste revisar estos temas, amado mío. Yo te ruego porque sigas hablando a mis hermanos, a su corazón, que la unción que está en ellos y que es permanente y que les enseña todas las cosas, que va más allá, mucho más allá de lo que yo pudiera hacer en un par de horas, porque tú estás ahí con ellos siempre, les continúe hablando, les continúe ministrando, les continúe mostrando de tu voluntad para sus vidas, del gran amor que tienes para cada uno de ellos y que los levantes como instrumentos en tus manos y como guardas que se pongan en la brecha a favor de sus familias, de su iglesia, de México, y que puedan ver, Señor, la respuesta que tú tienes de frente a estas oraciones, porque tú lo pides y tú las respaldas, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.